Esta lectura ya lo hicimos como unas 2-3 veces, pero seguiremos leyéndola porque es donde tenemos la base bíblica de nuestra reflexión. Cuando dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Así que, Padre, una vez más, prepara nuestro corazón y darnos lucidez de mente para poder exponer tu palabra, Señor, para edificación de tu pueblo. A donde quiera que esta palabra llegue y penetra, Señor, sea para edificar y bendecir las vidas. En el nombre de Jesús, una vez más, estamos, Señor, reprendiendo toda obra del diablo y todo aquello que el enemigo esté maquinando, lo destruimos en el nombre de Jesucristo. Así sea. Amén y amén. Por favor, tome sus lugares. En nuestro estudio del ministerio del profeta Eliseo, porque el año pasado estuvimos estudiando el ministerio del profeta Elías, que nos llevamos casi más de un año hablando de Elías. Hoy estamos hablando de Eliseo y nos hemos detenido analizando la historia, y voy a empezar a usar la primera palabra, extraordinaria, de una extraordinaria muchacha. En realidad, los analistas, los comentaristas de la Biblia dicen que era apenas una niña, una adolescente, una niña, una muchacha, una niña, una adolescente. Así que yo le llamo a esta muchacha una muchacha extraordinaria. Yo creo que hay dos tipos de personas: los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios y los extraordinarios. Es decir, el extraordinario es aquel que va más allá de lo ordinario. Más allá de lo ordinario. Y yo creo que todos nosotros somos llamados a ser personas extraordinarias. Y la razón por la que somos llamados a ser personas extraordinarias es porque tenemos a un Dios extraordinario. Y la fe que hemos heredado también es una fe extraordinaria. Entonces, no hay lugar para vivir una vida ordinaria teniendo a un Dios extraordinario y teniendo una fe extraordinaria y teniendo una palabra extraordinaria. Gloria a Dios. Así que comienzo con ella, con su testimonio, que para mí el testimonio de esta muchacha, comienzo, es extraordinario. Y yo traté de sacarle así la carne al pedazo, así que lo tenía, lo traté de así de hacer pedacitos, así como una carne oreada que me dieron hoy, que como estaba bien dura tuve que sacarla así pedacitos para disfrutarla, porque estaba bien rica. Pero la tuve que sacar. Así hice con el texto hoy en la tarde, sacarle pedacitos para edificación nuestra. Aleluya. Entonces, solo tenemos registrada en la Biblia una frase dicha por esta muchacha extraordinaria. ¿Cuál es la frase? Si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es todo lo que tenemos registrado de ella. No hay ni una palabra más, ni una coma más, ni una tilde más, sino que si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Por supuesto, para mí no es la frase misma lo que importa, sino el efecto que produjo esa frase. Eso es lo que importa, el efecto que encontramos a un hombre que va a ser sanado de su lepra
y que inclusive en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo Él va a mencionar ese evento, y hasta el día de hoy han pasado miles y miles de años y seguimos predicando de un hombre que se zambulló 7 veces en el río Jordán, y que cuando salió después de la 7ª vez su piel era como la de un niño, la lepra había desaparecido. Aleluya. Ahora, inmediatamente que ella dijo las palabras, y es lo primero, él se puso en campaña para ir a buscar al profeta. Inmediatamente, esto es lo que a mí me llama y me detuve allí. ¿Cómo es posible que una frase tan pequeña produzca en un general que inmediatamente se ponga en campaña, se va donde el rey y le dice al rey: he encontrado a una muchacha de las esclavas que vinieron de allá de Israel, que dice que si voy allá por Samaria, que allá hay un profeta que me puede sanar de mi lepra, y vengo a pedirle licencia para ir, es decir, vengo a pedir su apoyo para poder ir. Inmediatamente, ¿qué fue lo que de repente usted habla del evangelio a alguien y le habla del plan de salvación, y la persona no hace nada, no toma ninguna decisión, escucha lo que usted le dice de Cristo y no toma ninguna decisión? Ahora tenemos aquí un caso de una muchacha que dice una frase y el general inmediatamente sale a buscar al profeta de Dios. Aleluya. Por eso digo, una muchacha extraordinaria que dio un testimonio extraordinario. Aleluya. ¿Por qué? Porque la fe de esta muchacha era ¿qué? Extraordinaria. Y vengo aquí. ¿De dónde surge la fe de esta muchacha? ¿De dónde surge la fe de ella? Porque la fe, es decir, tiene que venir de algún lado, de algún trasfondo. Y casi siempre yo estoy diciendo que la mayor grande herencia que uno le puede dejar a sus hijos no es una casa, no es dinero en el banco, no es un buen automóvil. La más grande herencia que uno le puede dejar a sus hijos es la fe. La fe es la más grande herencia, porque el dinero se acaba, la casa la venden y se acaba, pero la fe, van a llegar a viejos y creyendo en un Dios extraordinario que hace milagros y maravillas. Así que para mí la fe, seguramente ella la heredó de sus padres. La heredó de sus padres, que le enseñaron la palabra. No le dieron el teléfono para que estuviera viendo muñequitos. No le dieron el teléfono para que estuviera ahí perdiendo el tiempo o pasando, matando el tiempo en el teléfono el niño. No, le enseñaron la palabra. Le enseñaron la palabra. Y enseñe al niño la palabra. Cuando fuere viejo no se apartará de ese camino. La palabra ahí va a estar. Aleluya. Yo creo que todos ustedes que de niño aprendieron textos bíblicos, hasta el día de hoy ahí están esos textos en su memoria y están en su corazón. La palabra que les enseñaron ahí está en el corazón de cada uno de ustedes. Esta niña fue enseñada por sus padres. Sus padres le enseñaron la palabra, pero no solamente de eso, sino que en su casa no se oían chismes. En su casa lo que se oía era de un profeta llamado Eliseo que hacía grandes milagros de parte de Dios. Eso era lo que se oía en la casa, es decir, tenía padres piadosos, padres temerosos de Dios. Aleluya. No aquellos que llegan a la casa a comerse a medio mundo, que hoy no vinieron. No vinieron. Pero son de esos que siempre están ahí, que son como gangrena, como cáncer terrible. Que el Señor los reprenda a ellos y al diablo mismo. No, esta tenía padres piadosos, que aún en el tiempo de idolatría que había, porque era un tiempo de idolatría terrible, estos padres de ella era uno de aquellos 7,000 que no habían doblado sus rodillas delante de Baal, sino que se permanecían fieles a Dios, adorando al único Dios que se debe de adorar, al Dios de los cielos. Así que ella oyó del hombre de Dios llamado Eliseo. Aleluya. Y aquí está lo lindo, que ahora hay algo llamativo en medio de todo esto. Para mí, la convicción de esta niña.
Una niña adolescente y con una tremenda convicción. ¿Por qué razón? Aquí se lo voy a explicar. Porque ella había oído de muchos milagros realizados por el profeta Eliseo, pero ninguno de ellos, de esos milagros, apuntaba a que Eliseo había sanado a un leproso. ¿Me están oyendo? Ninguno de esos milagros que oyó de sus padres decía que Eliseo había orado por un leproso y que el leproso había sido sano. No lo había oído. Es más, Jesús mismo resalta esta verdad cuando en Lucas capítulo 4 versículo 27, miren lo que dice Lucas. A ver, despacio. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue ¿qué? Limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Están entendiendo ustedes hoy? Dice que en ese tiempo había muchos leprosos en Israel. Cuando habla de Israel está hablando del reino del norte, que era donde está ministrando el profeta Eliseo, y que ninguno de ellos había sido limpio de la lepra por Eliseo. Es decir, Eliseo pasaba a la par de ellos. Escuchen bien, porque esto trae una enseñanza profunda, tremenda, y ninguno de ellos había sido sanado de la lepra. ¿Por qué, pastor? Si Eliseo era un tremendo profeta de Dios y Dios lo había usado para esto, y Dios lo había usado inclusive hasta para resucitar a un niño, ¿cómo es posible que no había orado por los leprosos? Aleluya. Y esto es interesante. Ninguno de los que estaban en Israel había sido sano de la lepra, solamente Naamán el sirio. ¿Lo dijo quién? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, desde que Israel entró a la tierra prometida hasta ese momento, no tenemos ningún registro bíblico de que algún leproso había sido sanado. Es decir, recorremos desde el momento que Josué pasa por el río Jordán, entra a Gilgal, se establece la tierra prometida, ni un solo leproso había sido sanado. De hecho, pareciera que nunca los hubo hasta el tiempo del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, esto llegaba a un punto en la historia de los rabinos judíos, que los rabinos judíos decían que el único que iba a sanar de lepra a los enfermos era el Mesías. Por eso ellos no oraban, nadie oraba por un leproso, porque la tradición rabínica judía decía que el único que iba a sanar a los leprosos era el Mesías. Así lo dice la Mishnah, que solo el Mesías iba a sanar a los leprosos. Por eso van a encontrar ustedes en el capítulo 8 que de Mateo, que uno de los primeros milagros que realizó Jesús fue sanar a un leproso. Salió el leproso y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Y la lepra desapareció. Que ese solo milagro hubiese sido suficiente para que los judíos y los rabinos de ese tiempo y los sacerdotes y los fariseos se hubieran tirado de rodillas, porque ahí estaba el Mesías frente a ellos, porque ellos mismos enseñaban que solo el Mesías iba a sanar de la lepra a los enfermos. Entonces, cuando Jesús realiza ese milagro, era sorprendente, porque estaba poniendo sus credenciales frente a ellos, diciéndoles: soy el Mesías. Alaben a Dios. Es lo que le estaba diciendo: soy el Mesías. ¿Por qué razón, pastor? Bueno, porque la lepra, símbolo del pecado. La lepra es símbolo del pecado. Y simplemente el único que quita la lepra del pecado es Jesucristo. Nadie más quita la lepra del pecado. Por eso mismo nadie podía sanar a un leproso excepto el Mesías, que es Cristo Jesús. Por eso estamos aquí trabados con este dilema, porque es decir, esta muchacha tenía una convicción tremenda de que había alguien que podía quitar esa lepra: el profeta Eliseo. Aleluya. ¿Sabe qué? En todo el Antiguo Testamento solo encontramos dos casos
de sanidad de lepra. Solamente dos. Uno en el libro de Números, en el capítulo 12, que no lo vamos a leer todos, y es más, lo leen en su casa mejor, allá despacio, allá lo leen. Pero tenemos el caso de María. María, la hermana de Moisés, que se había levantado contra la autoridad de su hermano y quedó leprosa por haberse levantado contra la autoridad de Moisés. Pero ahí era cuando todavía estaban en el desierto, no habían entrado a la tierra prometida. Y entonces ahí ella quedó leprosa y Moisés tuvo que orar y Dios tuvo que intervenir para hacer desaparecer la lepra de la rebelde María, de la rebelde María. Ahora el otro caso que tenemos es el de Naamán, en este capítulo 5 del segundo libro de Reyes, del cual sabemos que no era del pueblo de Israel, no era del pueblo de Dios. Escuchen bien, ¿cómo es posible que los que eran pueblo de Dios no fueron sanados? Y uno que no era del pueblo de Dios recibió la sanidad de la lepra. Ojalá la mente de ustedes ahorita esté trabajando, porque es interesante, cuando Jesús vino, fueron más después los gentiles que creyeron en Cristo que los mismos judíos. O sea, los del pueblo de Dios, muchos de ellos no están gozando de las bendiciones que ahora nosotros tenemos. Es decir, nosotros somos prácticamente los Naamanes modernos. Nosotros somos aquellos que teníamos una lepra terrible pero como hemos creído en Cristo Jesús, la lepra ha desaparecido. Y de los del pueblo de Dios que están leprosos, del pueblo judío, ellos no quieren creer en el Mesías, por eso no son limpios de la lepra del pecado. Aleluya. Bueno, entonces, ¿cómo es que una jovencita cree que Eliseo podría hacer tal milagro? ¿Por qué ella creía que Eliseo podía hacer tal milagro, siendo que había muchos leprosos en Israel y no había sanado a ninguno? Siendo que en toda la historia solamente había un registro de sanidad de lepra de María, la hermana de Moisés. ¿Cómo ella creía que una enfermedad incurable, no había medicina, no había nadie que la podía sanar? ¿Cómo ella podía creer que Eliseo podía orar por ese hombre y que ese hombre recibiera la sanidad? Para mí la única respuesta que encontré es que ella creía en un Dios todopoderoso. Y creo que usted también cree en un Dios todopoderoso, ¿verdad? ¿Cuántos creen en un Dios todopoderoso? ¿Cuántos saben que el Dios que adoramos y servimos es un Dios todopoderoso? Y entonces, al creer en un Dios todopoderoso, ella sabía que no era Eliseo el que hacía los milagros, sino que era el Dios de Eliseo el que hacía los milagros. Y siendo que ese Dios es todopoderoso, esta niña, sin ser una teóloga, sin ir a un instituto bíblico, sin ir a un seminario, sin tener un doctorado en teología, ella sabía que para Dios no hay nada imposible. Y usted y yo deberíamos también llegar a esa conclusión. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Esta fe tan genuina, le voy a decir fe genuina y convincente. Una fe genuina y convincente fue la que convenció a sus dueños de lo que ella decía. Y aquí es donde voy. Uno se podría preguntar, ¿por qué la señora de Naamán y él, el mismo Naamán, creyeron a un par de palabras de una muchacha esclava extranjera? Sucede que, ¿se han fijado ustedes que hoy cuando alguien tiene X enfermedad, aparecen un montón de doctores, como que ahorita todos han estudiado medicina? Mire, pruebe esto. Hayan venido conmigo, que mire, póngase Big Vaporub en la nariz, que mire, que vaya a cortar 3 pelos de gato y se los pone.
Entonces me dice, los pelos de gato quitan la alergia, porque los gatos son alérgicos, pero si usted le quita unos pelos y se los... Imagine usted las medicinas que le... Y hay gente que todo se lo cree. Así que si le dice, vaya y póngase pelos de gato, va y corta dos, tres, sino un montón y se los mete en la nariz, ¿no? Para que se la destape. Porque, es decir, la persona que tiene un problema, todo se lo cree. Es decir, especialmente si la persona, mire, yo lo probé y me funcionó, lo probó fulano de tal y funcionó, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, mi pregunta aquí, era una niña. Uno le puede creer a un viejo, a una vieja, que hoy no vinieron los viejos y las viejas. Pero a una niña, a un adolescente, creerle, aleluya. ¿Por qué? Simplemente era su vida. Su vida y la forma de ser de esta niña, que había demostrado su honestidad y que había ganado la confianza de sus amos. ¿Sabían ustedes que muchos de ustedes como creyentes son apreciados en el trabajo que están? Que sus patrones, inclusive algunas veces hasta le dicen, mire, usted no se preocupe, todos se pueden ir menos usted. Usted sería el último en despedir de esta compañía. ¿Por qué los patrones, por qué los dueños de esa compañía hablan tan bien de usted? En cambio hay otros que el primero que se va, cuando dice vamos a despedir, ya empieza a arreglar sus cositas. Ni está esperando que mencionen el nombre, porque sabe que va para afuera por su manera de ser, porque es un gran haragán, porque no es bueno para trabajar, porque falta mucho al trabajo. Aleluya. Aquí tenemos casos como el hermano Medardo, que me dice él, yo le cuento mi historia, me dice, yo no tenía papeles, mi patrón me arregló. Mi patrón fue el que me arregló en aquel tiempo. Imagínense ustedes. ¿Pero por qué? Me dice él. Porque cuando los demás se iban, yo me quedaba todavía arreglando ahí. Cuando los demás no llegaban, yo llegaba. Es decir, yo no faltaba el trabajo. Así que cuando llegó el momento, dijo el patrón, yo quiero arreglar a alguien. ¿A quién arregló? Al hermano Medardo Luna. Fíjese, es decir, estamos hablando de que esta muchachita se había ganado el corazón y la confianza de sus amos. Aleluya. Bueno, aquí está algo que yo quiero comenzar ya a meditar. Porque ellos podían ver en esta muchacha que había pasado por un trato terrible, del cual mencionamos el miércoles pasado, que la habían secuestrado, que la habían arrancado del seno de la familia, que había habido violencia, que había habido muertes. De ahí la sacan, se la llevan al extranjero a cientos de kilómetros de distancia. Nunca más volvió a ver a sus padres, nunca más volvió a ver a su familia, a sus amigos. Allá está. Y una persona que ha pasado por ese tipo de maltrato difícilmente lo supera. Ese, por ejemplo, el caso que tenemos de la mujer que ha sido engañada, del hombre que ha sido engañado, difícilmente lo supera. Aleluya. Hace poco tuve un caso de que me dice, hermano, quiero que me aconseje, porque yo hago todo para hacerlo feliz. Mire, hermano, yo le he cocido lo que él quiere, su ropa siempre está lista en la casa, impecable, pero él es celoso, pero a morir. Y le digo, disculpe, usted es la primera mujer de él. No, pastor, soy la segunda. ¿Y qué pasó con la primera? Lo engañó, pastor, lo engañó. Un día llegó del trabajo sorpresivamente, no sorpresivamente, sino que había trabajo, y le encontró a su mujer con alguien más. Le dije, simplemente él ha quedado marcado por esa situación del engaño que pasó, y por eso ahora él está pensando que usted va a hacer lo mismo. Es decir, él no ha superado eso. Es un trauma que no lo ha podido superar. Y por eso aquí voy con esta muchacha, porque esta muchacha es admirable. Es admirable porque a pesar de ser una niña y a pesar de todo lo que había pasado, ella había superado eso. Alaben a Dios. Usted no puede seguir viviendo con todos esos efectos de las cosas que le han pasado en su vida. Usted tiene que desprenderse, usted tiene que romper con el pasado, porque mientras no rompa con el pasado, usted no puede disfrutar el presente. Aleluya.
tiene que romper con eso. Ahora estamos en Cristo, tenemos nueva vida. El Señor nos ha hecho libres, el Señor ha roto cadenas. Se dice que, porque les dije que me puse a... ¿Qué es lo que ellos habían visto? Que esta muchacha había activado el botón de la felicidad que se llama el perdón. Eso es lo que veían los amos, que mientras los demás esclavos andaban todos amargados, los demás esclavos andaban todos amargados, ella estaba feliz. Y había pasado por lo mismo que habían pasado los otros esclavos. Maltrato, abuso, había pasado por todo eso, pero ella lo había superado. ¿Y cómo lo superó? Perdonando. Perdonando, había perdonado. Ahora, cuando yo me pongo a leer, se habla que una persona que ha sido tratada injustamente difícilmente perdona. La persona que ha sido tratada injustamente difícilmente perdona. Y cuando llegamos al tema de los esclavos rara vez sentirían aprecio por sus amos. Y especialmente si estos amos tomaron parte en la captura, en aprenderlos, capturarlos. Es decir, hay una situación: me arrancaste de mi familia, me llevaste a la fuerza, y si la habían violado, peor todavía. Aleluya. ¿Qué es lo que había pasado con estos esclavos? Bueno, habían destruido su hogar. Quizás habían matado a sus padres. Probablemente había pasado esta niña por maltratos y abusos. Pero ella, a pesar de todo eso, oiga bien lo que estoy diciéndole, no dijo: bueno, voy a pasar toda mi vida lamentándome que abusaron de mí, que me maltrataron, que me golpearon, que me robaron. No, no, no. Ella dijo: no, yo tengo que liberarme de eso. Aleluya. Porque hay gente que pasó por eso y ya llegó hasta viejitos, ya sin dientes, y todavía sigue recordando del maltrato, y todavía sigue recordando el abuso, y todavía sigue recordando todo lo que le hicieron en el pasado, en su niñez. Todavía hasta el día de hoy, si usted sigue con esa mentalidad, usted nunca va a ser feliz. Usted tiene que ahora liberarse, levantar las manos y ser libre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, aleluya. Ahora, yo, como una persona que ha estudiado un poco la conducta humana, yo creo que eso es natural. Que una persona sienta resentimiento, odio hacia alguien que lo maltrató, es natural. Pero nosotros no somos gente naturales. Nosotros somos gente extraordinaria. No somos ordinarios, somos extraordinarios. Entonces, es decir, que está bien que la gente ordinaria ande llorando todo el tiempo, que la gente ordinaria se ande lamentando todo el tiempo por lo que ha pasado, por lo que ha sucedido, por aquella que le robó al marido, por aquel que le robó al marido, a la mujer, perdón. Pues es decir, que ande llorando, lamentándose, y que pase toda la vida y que haga un océano de llanto, pero no un extraordinario. El extraordinario, que tiene un Dios extraordinario y que sabe que ese Dios es soberano y que todo lo que pasa y sucede es porque Él así lo permite. ¿Lo entendió? Aleluya. Esto debemos de entenderlo, porque para mí el sentimiento natural de una persona ordinaria, por ejemplo, de una muchacha que ha sido, porque ahora no solamente hay muchachas, hay muchachos también, hombres abusados, que los han violado, pues. Y que muy pocos se atreven a decirlo. Si un hombre ha pasado por eso, al contrario, se deja crecer más el bigote, se deja crecer más la patilla, y camina así como Clint Eastwood, más abierto.
para demostrar que es más macho, más hombre, porque quiere ocultar lo que pasó. ¿Están aquí o no están aquí? Entonces una persona, pero quiero hoy, por ejemplo, cuando yo trato de estos temas con alguna persona, ya sea hombre o mujer, que ha sido abusado, violado, la primera pregunta que le hago: ¿qué siente usted contra esa persona? ¿Y saben qué es la expresión que dice? A ver, ¿qué quiere usted que dice? ¿Qué cree usted que dice la muchacha o el muchacho? ¿Qué? Odio, hermano. Allá dijeron la respuesta: lo odio. Lo odio. Lo odio. Lo odio. Y yo lo hago a propósito, para que exteriorice el sentimiento que anda dentro del corazón, para luego llevarlo a la otra parte, que mencione el nombre de la persona y que diga, en vez de odio, lo amo. Mire cómo se resisten algunas caras, y que todavía no les he dicho que digan el nombre, porque es en el momento cuando dicen el nombre de la persona que los abusó y que mencionan el nombre y dicen: Señor, perdónalo, y Señor, lo amo, cuando se rompen las cadenas y la persona es libre. Es decir, cambiar el odio por el amor. Y la persona vive diferente, vive libre, la persona es feliz. Aleluya. Vaya, pensemos por ejemplo con respecto a alguien que nos mató un familiar. ¿Alguno de ustedes ha pasado por esa experiencia de que alguien mató a un familiar suyo? ¿Y qué es lo que usted sentía? De venganza, más bien. Que decía: donde lo veo, ahí van a buscarlo, a cuatriarlo. Entonces, es deseo de venganza, deseo de venganza, deseo de venganza. Se apodera del corazón de uno el deseo de venganza, que voy a crecer, y que yo, como veo muchas películas de vaqueros, y casi todas las películas de vaqueros tienen el mismo trama, el mismo argumento, de que llegaron los bandidos, mataron al papá, mataron a la mamá, violaron a la mamá, pegaron incendio a la casa, y que el niño se esconde debajo de una mesa, y el niño se salva, que crece, y que ya luego en la otra parte de la película se ve que está, que se ha hecho un tremendo pistolero, el más rápido del oeste, y sale a vengar. Me encantan esas películas porque me duermen. Entonces, pero el punto es que el deseo de venganza, que la persona solo vive si tiene machete, está que lo afila, porque está pensando que mañana se lo puede encontrar, o si es pistola, pasa aceitando la pistola, es decir, preparándose para el momento del encuentro. Aleluya. Hace años, un hombre mató a otro, y su hermano solo vivía para matar al asesino. Solamente para eso vivía, para matarlo. Y donde quiera que le daban una pista que estaba el asesino, llegaba a buscarlo a ese pueblo, llegaba a buscarlo. Y muchas veces cuando llegaba ya el asesino andaba huyendo de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, porque el otro lo buscaba para matarlo. Después de varios meses de búsqueda del asesino, por fin, un día llegó ya cansado, dijo: ya no puedo seguir en esto ya. Y oyó que había una tienda de campaña donde estaban predicando el evangelio. Y se acercó a la tienda de campaña a oír el mensaje del evangelio. Y todo lo que el predicador estaba diciendo sintió que era como para él. Sintió que era para él. Y entonces dijo él: quiero aceptar a Cristo, yo voy a aceptar a Cristo, y que aquí se termine esta situación que ha andado arrastrando por tantos años. Entró, va con su mano levantada, y ¿cuál es su sorpresa? Que el predicador
era el asesino de su hermano. Y en ese momento fue una situación de sentimiento terrible: acepto a Cristo o lo mato. Y entonces vino el predicador, que se dio cuenta que eras el que lo buscaba para matarlo. Le dijo: hermano, le dijo, si usted quiere hacerlo, hágalo. De todas maneras, mi alma ya está lista para irse con el Señor. Nada de lo que le diga va a volverle la vida a su querido hermano, así que estoy a su disposición. El asunto está que ese asesino era malo, pero el Señor lo había transformado, el Señor lo había cambiado. Y entonces el muchacho prácticamente terminó abrazando al asesino de su hermano, porque el evangelio los había perdonado y alcanzado a los dos. Gloria a Dios. Miren, pero acá estamos frente a una situación semejante, porque no importando lo que ella había pasado, vivido, que tanto la había dañado, ella conocía al Dios de perdón. Y cuando usted ha conocido al Dios de perdón, usted está en la capacidad también de perdonar a otros. No basta con haber conocido al Dios de perdón si usted no lo aplica. Usted tiene que aplicarlo en el contexto donde vive. Usted tiene que aplicarlo. Ahora, pastor, quiere decir que si alguien me ha engañado, si alguien se ha aprovechado de mí, lo perdono y regreso con esa persona. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debe perdonar para que usted sea libre y sea feliz, para que no siga con esa carcoma, con ese cáncer en su corazón. Que sea libre, que pueda levantar las manos, que pueda glorificar a Dios, que se le vea el gozo reflejado en el rostro. Aleluya. Pero regresar con semejante bestia y animal, no. ¿Está entendiendo? Es decir, el perdón es una cosa. Lo que estoy diciendo, cuando yo perdono, al que estoy beneficiando primeramente es a mí mismo. Yo me beneficio cuando perdono, porque si yo ando con aquello en mi corazón contra la persona, entonces ahí estoy uno, está comiendo y ahí está la cara del que uno sabe que uno le cae mal. Usted debe perdonar y comer tranquilo sus frijoles. Usted debe perdonar, y si es un poco de cereal con leche todavía ya arruinada, pero usted feliz comiéndose el cereal con leche arruinada, porque es decir, usted es feliz. ¿Cuántos de ustedes son felices en esta noche? Aleluya, aleluya. Ella aplicó el perdón en lugar de odio. Ella tenía toda la razón para tener odio y no tenía odio. Usted probablemente puede tener toda la razón para tener odio, pero libérese en esta noche del odio. Aleluya. Libérese en el nombre del Señor. Y en lugar de odio, ¿qué es lo que ella tenía? Amor. Amor. Porque el amor desplaza al odio. En lugar de resentimiento, que el resentimiento lo que hace es que uno se engorde, ella tenía misericordia. ¿Entendió? Tenía misericordia. Ella se enteró de la calamidad que había en la casa de sus amos. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Podía ver la preocupación, el dolor, la desesperanza y el miedo que había que en cualquier momento aquel hombre se muriera. Pero en lugar de sentir alegría, porque algunas veces cuando uno odia a alguien, oiga bien, qué bueno que le fue mal, qué bueno que salió preñada. Ahí anda con la gran viola que dice pago 50 para que me recojan ese 5. Hay gente que se alegra cuando a alguien le va mal. Qué bueno que le quitaron el carro, qué bueno que le quitaron el trabajo, qué bueno que lo deportaron, etcétera, etcétera. Hay muchos que se alegran del mal de alguien. ¿Entendió?
Y eso es lo que yo quiero que usted hoy lo supere en el nombre del Señor. Que usted no le desee mal a nadie, sino que usted le desee el bien a todos. Aleluya. Con el único que puede ser feliz eres conmigo. El día que te separes de mí, la infelicidad te espera a la vuelta de la esquina. Así que la persona se va y usted lo que está haciendo es todos los días pidiendo que le vaya mal, que le vaya mal, que le vaya mal, que le vaya mal. Y usted no sabe que cada vez que usted dice que le vaya mal, Dios la va a bendecir a esa persona 7 veces más. No le va a ir mal, porque cuando usted dice que le va mal, le va a ir bien. Aleluya. Así que deséele bien para que le vaya mal. No es cierto. No, ella no estaba alegre. No estaba alegre porque decía: uy, qué bueno que tiene cáncer este viejo, lepra este viejo, que se muera. No estaba feliz. No le deseaba la muerte, porque algunos desean. ¿Saben ustedes que hay gente que hasta desea la muerte? Ustedes no lo saben, pero hay gente aquí, inclusive algunos par de la iglesia, que desean que yo me muera. Y uno de ellos me dijo: ¿y usted cuándo se va a ir? Me dijo. No, le digo, es que ya perdí la esperanza de irme para mi país. No, me dijo, que no estoy diciendo para El Salvador, me dijo. ¿Y a qué se refiere? Le digo, que se vaya allá, me dijo. Ya se va. Es decir, como que me tienen el lomo. Entonces, ¿sabe usted que hay gente que también desea que usted se muera? Por ejemplo, si usted tiene un esposo más o menos bien parecido, está deseando que usted, hermanita, se muera para caerle encima ahí al... O si tiene una mujer más o menos ahí medio, está deseando que usted se muera. Y especialmente tiene buen carro para que le quede también el carro. Sí, hay situaciones de esas que desean la muerte suya, pero entre más nos desean la muerte, más vivimos. Conocí el caso de una colombiana joven que se casó con un anciano y que ella lo dijo con su propia boca, que ella esperaba que en cuestión de años ella se quedaba con todo lo que era del anciano. El anciano sigue vivo. Y ella anda en las últimas de enfermedades. Es decir, porque muchas veces el mal que le deseamos a otro, a nosotros nos viene. Esta muchacha no le deseaba mal a ellos, ni mucho menos la muerte de Naamán. Aleluya. En lugar de sentir alegría y desearle la muerte, no. Les mostró el amor divino. Les indicó el camino para que Naamán pudiera ser sano. Alaben al Señor. Les mostró el camino. Aleluya. Eso es como cuando uno encuentra un lugar donde a los que les gusta pescar y que uno sabe que solo tira la vara y que viene el montón de pescados para afuera. Es decir, no le voy a decir, porque entonces me van a ir a quitar mi lugarcito donde yo voy a sacar pescados. Entonces hay gente que es egoísta y no quiere compartir eso. Ella pudiera haber dicho: no, ¿para qué voy a desear que este hombre reciba la sanidad si es un hombre malvado, sirio? No, ella le dijo a dónde tenía que ir para encontrar la solución a su problema. Entonces, una pequeña niña puede dar un gran testimonio de un gran Dios. Y oiga bien, una cosa más. Una pequeña niña, dije, puede dar testimonio de un gran Dios. La pobre esclava convence a los ricos dueños. La pobre esclava convence a los ricos dueños. De hecho, la que realmente era rica era ella. Naamán ¿era qué? Un pobre rico o un rico pobre. Un pobre rico. Y con la condena de muerte colgando de su cuello, porque la lepra se lo podía llevar en cualquier momento. Entonces, algunas veces piensa que los pobres somos nosotros y nosotros somos ricos en el Señor. Aleluya. Algunas veces piensa que nosotros somos los indocumentados y los indocumentados son ellos,
Porque nosotros tenemos pasaporte visado para el reino de los cielos. Papeles que ellos no pueden tener. Ellos tienen papeles para la tierra, nosotros tenemos papeles para el cielo. Alaben al Señor. Aleluya. Lo último, para que ya nos vayamos ya, es que no fue por medio de una gran predicación. No dice que Naamán recibió el convencimiento por una gran predicación, no. El mensaje de esta niña fue por su vida, por su manera de ser, por sus palabras llenas de compasión. Es decir, no fue sus palabras, las palabras de su boca, sino su vida. Y si nosotros vamos a tener un impacto en la vida de los incrédulos, de los no creyentes, va a ser a través de nuestra vida, y especialmente nuestra vida de fe. Eso va a impactar la vida de esas personas. Y como estamos hablando con esto del perdón, aleluya, porque ella, en lugar de buscar el mal de sus enemigos, buscó el bien. Y aquí es donde nosotros tenemos que aplicar eso. Nosotros tenemos que desearle el bien a todos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es limpio y tiene que estar limpio delante de Dios. Pastor, ¿cree que eso es posible en la realidad? Sí. Esta niña había pasado por todos los abusos, maltratos habidos y por haber. Fue sacada violentamente de su casa. Pudo haber sido testiga de la muerte de sus padres. Es probable que inclusive pasó por violación. No lo sabemos. Estaba viviendo lejos de su país. Y a pesar de ese nefasto contexto, ella pudo perdonar y pudo vivir libre de todo ese pasado nefasto por el cual había atravesado. De acuerdo a Romanos capítulo 12, primeramente el versículo 14 y luego del 17 al 21, pero dice Pablo: bendecid ¿a quiénes? A los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Versículo 17: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ya lo oímos, ahora practiquémoslo. Póngase de pie en esta noche. Padre amado, te damos gracias por el consejo de tu santa palabra, Señor, donde, Dios mío, es admirable la vida extraordinaria de esta muchacha, la fe extraordinaria, el testimonio extraordinario, cómo pudo superar por todos los vejámenes, abusos y maltratos que atravesó. Y que, Señor, yo puedo entender que aquí hay personas que también han pasado por maltratos, por abusos, Señor, pero que tú hoy, en esta noche, puedes hacerlos libres. Alabado sea tu nombre, Señor. Yo quiero que hoy usted levante sus manos y que ahora, en el nombre de Jesús,
usted sea libre de todo pasado, de toda situación de abuso, maltrato, en el nombre de Jesús. Ahora perdone a todos aquellos que le han hecho mal. Si es posible, mencione el nombre de esa persona y dígale que en el nombre de Jesús lo perdona y que en el nombre de Jesús lo ama, y deséele todo el bien del mundo. Sea libre en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios los bendiga a todos.